La verdad que para entender a los barrios de Punta Arenas hay que ayudarse con la imaginación y hacer una suerte de recorrido al que yo invito a través de esta exposición. Es decir, cómo era el sitio natural en donde Mardones decide restablecer el poblado nacional de Fuerte Ubún, ¿no es cierto? Este Fortín, y darle categoría ya de colonia de forma. Primero, imaginamos que llegamos a la costa en bote, en un barco, bajamos en un bote, y lo primero que tenemos es una playa que nos conduce a un terreno bajo, más o menos plano, anegadizo en parte, poblado de matorrales. Caminaremos unos cuantos metros en dirección hacia el oeste, o si quiere uno levemente hacia el noroeste, y hay una especie de quebradita o de subida, que era más abrupta en aquel momento, que nos lleva a ¿dónde? A unos 300 metros de la playa, ¿no es cierto? Nos lleva a una especie de mesetita. Una pequeña meseta que es en parte poblada, ocupada por lagunas, en parte abierta de vegetación y en parte poblada por bosque que se hace mucho más espeso hacia el interior. Ese es el origen, y eso que está definido por la quebrada del río de las Minas hacia el norte y un lugar indefinido hacia el sur que podría corresponder más o menos con lo que es hoy día también la quebrada del río La Mano. Ese es el aposentamiento o el sitio donde Punta Arenas se asienta a partir de 1848. Y así siguen las cosas, Óscar, hasta, en general, hasta la llegada de Viel. De manera más informe, pero que formal. Cuando llega Viel, ordena esto. Es Viel el que establece, a partir de febrero de 1878, el primer plan de desarrollo urbano. Bueno, esto que no tiene forma de nada, que es un campamento militar mal arreglado, o medio campamento militar, medio cualquier cosa, lo vamos a ordenar ahora. Y él le encomienda, ¿no es cierto?, a un ingeniero que había allí entre los colonos, se me escapa el nombre en este momento, pero por ahí está, y se hace el primer desarrollo sobre la base de definir 3 avenidas que hacen el contorno: por el norte, Cristóbal Colón; por el sur, de la Independencia; por el poniente, de la Libertad. Y este ribazo, esta subidita, ¿no es cierto?, que lo conecta con la playa del mar. Entonces el establecimiento, la ciudad en este caso que comienza a surgir, queda arribista. Y esto es lo que se ocupa primero a partir del 68 y hasta yo diría los siguientes 25 años. ¿Cuándo comienza a cambiar la cosa? A expandirse Punta Arenas y a tener ya otros barrios que no fueran ese espacio central original. Aproximadamente hacia 1890. Para entonces, ¿no es cierto?, ya la ganadería es una realidad, la ganadería como actividad económica importante. Hay actividad aurífera en la Tierra del Fuego, también es importante, por lo menos origen de la llegada de inmigrantes. Comienzan a descubrirse los yacimientos en el sur del Canal Vile, también razón de migrantes, ¿no es cierto?, de emigración, especialmente la emigración croata. Y entonces, en consecuencia, comienza a llegar más gente a Punta Arenas, y al llegar más gente a Punta Arenas, obviamente, a reclamar o a asumir las condiciones de colono nacional, que era la condición que el gobierno ponía, ¿no es cierto?, o exigía para otorgar terrenos para levantar las viviendas en el recinto urbano. Y así fue. Entonces, se llena este primer espacio y luego comienza a haber expansiones hacia el sur, en lo que hoy día serían los barrios, actuales barrios Sur y San Miguel. Luego, ¿no es cierto?, hacia el norte, pasando al otro lado del río de las Minas, hacia la Pampa Chica. Primero se produce la ocupación del barrio, ya muy bien, en este espacio, tal como ocurrió en el barrio 18 de septiembre. El reparto de la Pampa, que lo era Pampa, Pantano, Laguna, vamos dividiendo. Después comienza la construcción de las viviendas, el trazado elemental de las calles, el saneamiento de las aguas de las calles, después el empedrado, después la luz eléctrica.
todo eso va dándole carácter, ¿no? Las casitas que van surgiendo, interesante todo esto. Bueno, primero no era un territorio ideal tampoco para ser poblado, hay que insistir eso. Ya. Había quebradas, había pantanos, se va eligiendo siempre lo mejor. Hay que pensar que uno quería tener el lugar para la casa, pero para también tener alguna pequeña quinta con que ayudarse. Y allí se comienza a concentrar y surge espontáneamente, nada más que por agrupación de gente de una misma nacionalidad, el barrio croata. De la gente que llegó con oficio entre los inmigrantes europeos, estaban los albañiles. ¿Por qué? Porque Brach es una tierra de piedra, la famosa piedra de Brach, ¿no? Histórica de los tiempos de los griegos y los romanos, y donde el oficio de picapedrero, el oficio de albañil, el oficio de cantero es un oficio que se lleva por tradición y por familia. Y aquí son los grandes, los únicos albañiles disponibles. Nadie más sabía pegar ladrillos, nadie más sabía que hacer las maravillas de la construcción como lo hacían ellos. Como obreros me refiero. Que hubiera maestros de obra, que hubiera arquitectos de otras nacionalidades, eso es una cosa. Pero el obrero que trabajaba como constructor, como albañil, fabricando la casa, eso fueron los croatas. Es una muy buena expresión de la democracia social, de la temprana democracia social puntarenense. ¿Qué quiero significar con este concepto? Una suerte de igualdad, una suerte de medianía. Ahí no hay ni casas demasiado pobres, ni nunca las hubo tampoco casas encumbradas de ricos. No, la gente mediana. El tipo que llega con su esfuerzo, con su oficio, o el que, si no tenía oficio al llegar con el trabajo que va a desarrollar, y con orden, según, ¿no es cierto?, la tradición croata, con sus recursos, sus ahorritos, qué sé yo, va levantando su casita más o menos modesta, que va identificando un barrio. No es un barrio de opulencia, es un barrio de gente de trabajo, es un barrio de gente sencilla, es un barrio de gente austera, es un barrio de gente amistosa. Así lo recuerdo, así lo he visto yo toda la vida. Incluso, y la expresión física, que son las casas todas de mediana, el estilo magallánico tradicional, ¿no es cierto? Las casas de zinc, con 2 aguas, en fin, o con 4, según el estilo, ¿no? Cuando la cosa iba mejor ya se le ponía en base de material sólido, se le ponía chimenea, en fin, todo esto. Con las calles inicialmente muy malas, luego mejor un poquitito, se fueron empedrando según adelantó el tiempo. Para mí siempre el barrio croata comenzaba, y creo que así fue, del río hacia el norte. Porque cuando uno iba, por ejemplo, a sectores que se ocuparon tardíamente, te digo tardíamente, última década del siglo XIX, donde está el Liceo de Hombres, ese sector, la antigua plaza Bascuñán Guerrero, que nadie se acuerda de eso, ¿no? El inicio de la avenida Colón por el oriente. Eso no era barrio croata, nunca fue. El límite era el río. El río. El barrio croata estaba al otro lado del río, donde los terrenos eran, ya te digo, inicialmente de inferior calidad, como después pasaron a ser los de Playa Norte, porque fueron tan malos, o eran tan malos, que se ocuparon durante muchos años, después de muchos años. Fue un erillazo durante mucho tiempo, como tantos que hubo, ¿no es cierto? Qué sé yo, todas las plazas comienzan siendo erillazo, porque son plazas de nombre. Y la Sampaio estuvo abandonada, era simplemente un espacio urbano que agarra forma concretamente para el centenario de la celebración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, que se iba a celebrar el 43, pero que se celebró con la llegada del presidente Ríos en febrero del 44. Entonces fue obra de esa municipalidad, donde estaba Turina, entre otros, de alcaldes,
y ellos deciden como parte de las obras para... ya, listo. Pero se le ponen asientos, las famosas fuentes de los lobos, que después la han destruido y pintado y repintado, y hemos tenido lobos de todos los colores. Pero esa arquitectura es muy interesante en esa parte. Es una arquitectura, Dante Brizuela ha hecho un lindo trabajo sobre lo que él llama el modernismo, porque así se llamaba el estilo, que se pone en boga en Alemania, creo, a partir de los años 20, y llega acá con 10 años de retraso, y permite la construcción de donde hoy día está la casa del doctor Amarales. ¿Lo ubicas? Sí, claro. Doctor Navarro con Croacia. Tú te vienes por esa cuadra, todas esas casas, y llegas frente a las monjas ahí, y te queda todavía 2 o 3 casas más, que era donde vivía Arensen, don Pedro Arensen. Entonces, eso forma parte de una decisión, ¿no es cierto?, de gente que compró simultáneamente y tuvo el mismo tratamiento arquitectónico. Muy interesante. Es una peculiaridad del barrio, ojo, muy interesante. Bueno, primero el de haber servido de origen a tanta familia magallánica, ¿no? Y cada uno mira a esa especie de raíz de manera tan entrañable, pero primero es haber servido de lugar de radicación, de residencia familiar, de una fracción importante de nuestra sociedad, formada básicamente por inmigrantes de origen croata sobre todo, y que expresó o ha expresado a lo largo del tiempo, ya digo, esas características de la medianía social: austeridad, sobriedad, sencillez, laboriosidad. Todas las casas estaban llenas de quintas, y quintas cultivadas. Mira qué bonito, y quintas cultivadas. Todo eso le dio carácter a un barrio. Tú a lo mejor eso no lo ves. En el Cerro de la Cruz no era tan fácil verlo. Por allá por San Miguel y por el sur tampoco. Era distinto. Lejos, en el barrio central no había. Pero ahí sí que lo había. Y por ahí queda todavía algún sitio cultivado con papas y con otras cosas, ¿o no? Sí, claro.